el día de ayer terminamos hablando de la caída de la Gran Babilonia, ¿sí? Y la bestia. Terminamos en el capítulo 17, nada más para conectar las ideas entre lo que vimos el día de ayer y lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ayer terminamos hablando de esto en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Y hablamos varias cosas, ¿no? Aparece la bestia, aparece la gran prostituta, ¿no? Hasta la palabra suena medio feo, ¿no? No estamos acostumbrados y luego hablamos de fornicación y de que andaba con todos los reinos, etcétera. Yo le recuerdo otra vez en la Escritura esta cuestión sexual que de por sí no es fácil hablar, a lo mejor esto sería también un buen tema, ¿no? Teología del cuerpo, sexualidad desde el punto de vista cristiano, desde la fe, y tiene un sentido muy, muy interesante, pero esta parte que en la Biblia la sexualidad es un regalo de Dios, pero la sexualidad, el abuso de la sexualidad, la fornicación, ese tipo de cosas se relaciona más con la idolatría, con el apartarse de Dios, con irse con los otros dioses, más que la cuestión físico-sexual con la que generalmente la entendemos, ¿no? Entonces, tenemos delante de nosotros esta bestia que dice que tiene 7 cabezas, que representan a 7 emperadores, de Julio César a Galba, cruzando por el sexto que es Nerón, 7 cabezas, ¿sí? Y luego tiene 10 cuernos que representan los reyes clientes, ¿no? En las cabezas tienen 10 cuernos, que también representa poder, pero también representa los reyes clientes como Herodes, como estas franquicias que vendía Roma, yo hablaba de eso también, ¿no? La prostituta es ostentosa, está llena de joyas, está así como que muy emperifollada, dicen en el valle, ¿no? Así como que muy, como queriendo apantallar de alguna manera joyas de más y etcétera, ¿no? Esto va a contrastar con lo que vamos a leer el día de hoy sobre la novia del Cordero, ¿sí? Sobre la novia del Cordero. Entonces es joyas, es lujos, representa de alguna manera Roma o representa Jerusalén, ¿no? Ambas cosas. El que está montada en una bestia de 7 cabezas representa 7 colinas también, pero tanto Roma como Jerusalén están sentadas sobre 7 colinas, las dos, ¿sí? Entonces, hablamos de que otra vez ha sido infiel, ¿no? Y le ha llegado el momento del juicio de alguna manera. De hecho, al final mencionamos que es la bestia la que, de hecho, desnuda a la prostituta y la mata, ¿sí? La hace pedazos, es la que la hace pedazos. Y hay quien otra vez interpreta que la bestia representa Roma y la gran prostituta representa Jerusalén. Y este es el desenlace de lo que vivió, ¿sí? El pueblo de Israel en el año 70 de alguna manera, ¿sí? Entonces, la bestia se devora a la prostituta, es decir, Roma devora a Jerusalén, ¿no? Y después al final nos habla de la caída de Babilonia, ¿sí? Ahí en el capítulo 18, los reyes la lloran, los comerciantes, los navegantes, pero no la lloran porque están tristes, la lloran porque en realidad la habían utilizado, ¿sí? Les servía de algo y ahora ¿qué van a hacer? No es un luto honesto, es más bien como que, ¿y ahora quién nos va a vender cosas? ¿Y ahora en dónde vamos, con quién nos vamos a relacionar? De alguna manera, lloran lo que perdieron, el dinero, las cosas que tenían que ver con esta ciudad de alguna manera. Solo la usaron, ya tienen que buscar. Lloran porque perdieron dinero. Es un luto muy egoísta, ¿sí? Muy egoísta, muy lo que perdí más que lo que perdí yo, más que la pérdida en sí, ¿no? De eso hablamos el día de hoy. El día de hoy, en el capítulo 19, ¿sí? Hablamos de las bodas del Cordero. Entonces, del capítulo 19 en adelante podemos hablar, una vez que es destruida a la bestia,
la bestia de las 7 cabezas, y que también es destruida, es echada abajo la posición. Entonces estamos hablando de, en las bodas del Cordero, como de misión cumplida de alguna forma, aunque quedan un par de cosas cuando hablemos de los 1000 años. Misión cumplida. Y entonces dice que en el cielo, una vez que sucede esto, ha pasado esta destrucción, sucedió la destrucción, ¿no? La prostituta ha sido echada abajo, Babilonia también ha sido derribada, ¿sí? Las dos cosas. Entonces, esta situación, y aunque suena medio extraño, pero esta situación de la caída de Babilonia y la destrucción de la prostituta hacen que en el cielo irrumpa, ¿sí? Los justos irrumpan en alegría. Entonces, la desgracia, y va a sonar medio feo, la desgracia de estas ciudades, ¿sí? O de estos reinos, o de estos símbolos que representamos aquí, que habían perseguido, que habían matado a los profetas, que habían hecho tanto daño, que eran tan malvadas como tal, ¿sí? Ahora en el cielo, porque ya no habrá más mal, no habrá quien persigue, hacen fiesta y empiezan a cantar. Y es una de las pocas partes en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra aleluya. Aleluya. Es una de las pocas partes. Aleluya aparece en el Antiguo Testamento, pero casi no aparece. Casi no aparece en el Nuevo. Casi no aparece en el Nuevo. Este es uno de ellos. La palabra aleluya, ¿no? Que luego pensamos que ni era católica. Que lo usaban mucho, sobre todo los protestantes, no sé, algunos de ellos. Entonces, aleluya viene de dos raíces en hebreo. Esta es una primera, jalel, hasta aquí, ¿sí? Jalel, que quiere decir alabado, ¿sí? O alabar en hebreo. Y luego el ya que está aquí, que la J ya ha sido traducida del Y, puede ser con una Y. El ya de aquí es yo soy, del yo soy. Entonces, cuando decimos aleluya, en realidad estamos diciendo alabado sea el que es, o alabado sea Yahvé, ¿sí? Alabado sea Yahvé de alguna manera. Entonces, de ahí viene entonces se escucha, resuena una aleluya estrepitante en el cielo, ¿sí? Y nos recuerda esto de la aleluya. La palabra jalel, ¿sí? Es una palabra muy del Antiguo Testamento, tiene que ver con alabar a Dios, y cuando hablamos de alabar, entonces nos remitimos a los salmos. El libro de los salmos también es fabuloso, es el canto del pueblo de Israel, es la alabanza del pueblo de Israel hecha canto para Dios, ¿sí? Y el libro de los Salmos se divide en 5 partes o en 5 libros, ¿sí? El libro de los Salmos, usted sabe, tenemos 150 salmos, ¿sí? 150 salmos. Estos 150 se dividen en un grupo de 5 que le llaman los 5 libros de los Salmos. El primer libro, ¿sí? Es del Salmo 1 al 41. Y va más o menos por etapas, por lo que va presentándonos. O sea, no es así, no están acomodados así como que a lo loco, tienen una estructura muy, muy clara. Del 1 al 41, ¿sí? Son salmos acerca de David. El último salmo del primer libro, que son acerca de David, de hecho, se canta y asume que estamos en el lecho de muerte del rey David, ¿sí? Es decir, todos se refieren a David, y el último de este libro, de estos salmos, ¿sí? Es en el lecho del rey David. El 42 al 72, ahora estos salmos, el segundo libro de los salmos, es acerca de Salomón y del esplendor de su reino, de todo lo que logró Salomón. Impresionante, celebra las glorias de Salomón, el segundo libro, del número 42 al número 72. El tercer libro de los Salmos, ¿sí? O la tercera división es del 73 al 89.
Y del 73 al 89 nos habla de la derrota o la caída del reino davídico del sur, del reino de Israel. ¿Sí? Del reino de Israel y después, y justo que es antes del destierro. Entonces, de hecho, vamos repasando David, Salomón, ¿sí? La época de los reyes, y luego los reyes hasta el destierro, y ya de ahí desaparecen. Hasta el 89 habla de eso, de la caída, ¿sí? De la derrota del reino del sur a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí? Y el exilio de Israel. Del 90 al 106, es el cuarto libro, el cuarto grupo, ¿sí? Son oraciones de Moisés. Todos estos salmos son oraciones de Moisés. Oraciones de Moisés que cuentan la historia, de alguna manera, de su tiempo en el desierto. Cuentan la historia de su tiempo en el desierto. Y es del Salmo 90 al 106. El último libro, la última parte, la última división de los salmos es del 107 al 150. Y estos salmos, que es donde vamos a encontrar los famosos, por eso estoy explicando esto, los famosos salmos del Jalel, ¿sí? Del Salmo 107 al 150 habla de la liberación de Israel. Habla de la liberación de Israel y del tema de la liberación de Israel salta, ¿sí? A salmos que se relacionan directamente con Jesucristo, con el Mesías, ¿sí? Y lo que va a pasar el Mesías, su pasión, su muerte, incluso su resurrección y su victoria. Entonces, del Salmo 107 al 150 habla de esto. Hay unos salmos en particular que le llaman, ¿sí? Los salmos del Jalel. Me refiero del 111, están en este último grupo, en este último libro, del 111 al 118. Son los salmos del Jalel. Y estos salmos forman parte de la cena judía. Los judíos, antes de la cena, cantan un salmo de estos, de los salmos del Jalel. Y después de la cena, es todo un rito, ¿no? Pero parte del rito es, escogen dos salmos del Jalel. Uno se canta antes de la cena y otro se canta después de la cena de Pascua, ¿sí? ¿Por qué están cantando en la cena de Pascua? ¿Por qué están cantando en esta celebración tan importante? Están cantando un nuevo canto, un canto de liberación. Estos salmos son cantos de victoria, ¿sí? Y se cantan, ¿sí? Se cantan en la cena pascual. Y en la cena pascual, yo recuerdo, es la cena de la liberación. Están a punto de ser liberados. Están a punto de salir de la esclavitud. Por eso, ¿sí? Lo que encontramos justo, ¿sí? En el capítulo 19, ¿sí? Es este canto. Dice, después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba, aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y continúa, hay todo un canto impresionante ahí. Comienza el capítulo 19 con un momento de jalel, un momento de victoria, ¿sí? Finalmente hay liberación, hay victoria. Se está cantando porque el reino de Dios va a ser restaurado, ¿sí? Después del canto, ¿sí? En el capítulo 19, los versículos, ¿no? A final, en 6, 7 y 8, dice, alegrémonos, regocijémonos y demos gracias porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y la han vestido con lino fino, de blancura resplandeciente. ¿Sí? Luego, el lino simboliza las buenas acciones de los santos. Entonces, el canto nos lleva, ¿sí? Nos lleva a la presentación de la novia, porque aquí vamos a hablar de las bodas del Cordero. Entonces, aquí aparece la iglesia, ojo, la iglesia como la novia vestida de lino. ¿Quién vestía de lino? El sumo sacerdote, ¿sí? Era signo de su santidad, era signo de salvación. El color blanco de lino, ¿sí? Era signo de esto. Entonces, la novia vestía así.
En algunas ocasiones el novio también en Medio Oriente viste así. Yo sé que acá en Occidente la novia viste de blanco y el novio viste de negro, pero en Oriente el novio también viste de esta manera, ¿sí? Simboliza, dice, las buenas acciones de los santos. Simboliza las buenas acciones de los santos. Es signo de su santidad. Es inmaculada, es pura, ha sido de alguna manera preservada por el Dios mismo, ¿sí? Y acá entra también una cuestión interesante. Habla que los que están entrando al cielo, empezando por la novia que representa a la iglesia, que este es un lenguaje, un discurso, una terminología, ¿sí? Que está a través de la escritura en varias partes. Efesios es uno de ellos. Efesios 5 habla así del novio y la novia, de la relación. Otra vez, Cantar de los Cantares. Jesús mismo en algunos momentos menciona esto, ¿sí? La iglesia que es la novia y el novio que es Jesús de alguna manera. Entonces, Jesús y su iglesia y las bodas del Cordero son exactamente eso. O sea, esto que vamos a celebrar, esto que se va a celebrar en el cielo, las bodas del Cordero, es la unión, y aunque suena así como muy terrenal a lo que nosotros entendemos como bodas, de Jesús y su iglesia. Nos habla que al final de los tiempos, cuando llegue el fin de toda la maldad y finalmente el reino de Dios se realice en medio de nosotros, ¿sí? Esto es importante. Entre Jesús, que es el novio, y la iglesia, que es la novia, la iglesia que ha perseverado, que ha llegado hasta el fin por sus obras, ¿sí? Se unirán en una unión perfecta, Esto es lo que nosotros llamamos comunión, una unión perfecta, una comunión, ¿sí? Y entonces esta comunión hace que de alguna manera los que están en el cielo den gracias y adoren a Dios por esto que está pasando. Hay una palabra que también quiero explicar acá porque es muy importante. Es muy importante porque nos explica lo que está sucediendo aquí. Este momento de dar gracias, de bendecir a Dios por la victoria de Dios sobre algo malo en nuestra vida. En el pueblo judío existe algo que se llama, en el artículo que yo les compartí sobre el Cordero, yo les compartí un artículo el lunes o el martes, sobre el Cordero, hablaba de la Eucaristía y hablaba de lo que para los judíos es la Todá con H al final. La Todá, ¿sí? La Todá es algo parecido a lo que a veces en la comunidad hispana, no sé si en general en México, recuerdo que algo parecido hacemos, ¿no? Esto de nos pasa, o a alguien en mi familia le pasa algo malo, ¿no? Una enfermedad, un accidente, alguna situación difícil, va a haber una operación que es súper complicada, ¿no? Y hacemos mucho estoy pensando con la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco, con la Guadalupana en la Ciudad de México, ¿no? Gente hace lo que llaman sus mandas, así le llaman en Guanajuato, no sé si así le llaman en otro lado. Y entonces, la manda consiste en, mi hijo se puso muy enfermo y entonces yo hago como que un trueque, aunque suene raro lo que estoy diciendo ahorita, pero hago como un trueque con Dios y le digo como, si sanas a mi hijo, ¿sí? Si sanas a mi hijo, yo te prometo que voy a ir a San Juan a pie, a San Juan de los Lagos, ¿no? Y voy a entrar, y no sé si usted ha visto esto, y voy a entrar desde el atrio de rodillas, ¿no? Ofreciendo como un sacrificio, ¿sí? Como un sacrificio en agradecimiento, porque tú me vas a conceder el sanar a mi hijo, o el sanarme a mí, o el ayudarme en esta situación. Generalmente es una situación de vida o muerte la que nos lleva a hacer este tipo de promesas o mandas. Esto que es muy de religiosidad popular, ¿sí? En el pueblo de Israel había algo que se llamaba la Todá. Y la Todá era exactamente eso. En una situación difícil, una situación de vida o muerte, la persona hace una petición a Dios. Hace una petición a Dios para que le liberara de esta aflicción.
de esta enfermedad, de este peligro, ¿sí? Y el que hacía la petición, hacía una promesa de ofrecer un sacrificio. Señor, y si tú me lo concedes, ¿sí? Haré un sacrificio una vez que sea salvo, una vez que sea liberado de esto que te estoy pidiendo, o la persona, el hijo, el familiar, de alguna manera. Una vez que pasaba la tribulación, cuando sucedía de esa manera, la persona se sanaba, la persona se rescataba, la persona brincaba el momento difícil, etcétera, ¿sí? Una vez que pasaba la tribulación, la persona iba al templo y ofrecía un sacrificio, un animal, por supuesto, una ofrenda, un sacrificio. Y aparte de la víctima, aparte del animal que era sacrificado, esto es muy, muy interesante. Aparte del animal que había sido sacrificado, o durante el sacrificio, de hecho, también la persona que iba a realizar esta todá, que era una acción de gracias. Todá, en hebreo, es lo mismo que Eucaristía en griego. Es dar gracias, esa acción de gracias. Esto es interesante. Entonces, aparte de estar ofreciendo a la víctima, ¿sí?, traía consigo mismo pan al templo. Esta es una de las ideas, aparte de la cena de Pascua, en que se traía pan al templo, y ese pan que se traía al templo, aquel que iba a hacer su agradecimiento, su sacrificio, ofrecer un sacrificio, ¿sí?, por el bien recibido. El pan era consagrado cuando el animal estaba siendo ofrecido. Después que ya terminaba la ceremonia del sacrificio y la consagración de aquel pan, ojo, la consagración de aquel pan en el templo, la persona reunía a sus familiares y a sus amigos, ¿sí?, generalmente en su casa, para dar un banquete, En el banquete, parte del banquete era, ¿sí?, compartir el pan que había sido consagrado. Ahí en el banquete les contaba a sus familiares y amigos cómo había sido rescatado de la muerte, ¿sí?, cómo había sido rescatado de la muerte. Durante esta comida, durante este banquete que ofrecía el que había sido rescatado, se compartía el pan. Entonces, todá es una ofrenda de acción de gracias. Es una ofrenda de acción de gracias, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en este capítulo 19 de alguna manera, pero ya en el cielo. De ahí, Juan es llevado a una montaña. ¿Sí?, para que le sea presentado de alguna manera, porque estamos hablando de un nuevo éxodo. Por tanto, hay que hacer una todá en grande, ¿sí? Otra vez esas todás eran individuales por un favor, un milagro, una intervención divina que había recibido una persona. Ahora que es como que la humanidad completa ha sido liberada del mal, de toda enfermedad. Entonces estamos hablando de una todá corporativa, una todá de la humanidad completa, grande, por esta liberación grande y definitiva de alguna manera, ¿sí? Jesús, de hecho, en la cena de la Pascua tiene también indicios de todá. Jesús el Jueves Santo, de alguna manera, hace una todá adelantada. Todavía no es la victoria, pero él sabe que va a haber victoria, ¿sí? Va a haber victoria. La Santa Misa, la Eucaristía nuestra, en sus raíces más profundas, hebreas, tiene conexión con la todá. Es un momento de ofrecer el sacrificio en agradecimiento por la liberación recibida o por la liberación que se va a recibir, ¿sí? Que se va a recibir. Después ahí hay una parte, hay dos ocasiones que se repite esto. Déjenme lo encuentro exactamente dónde. En el versículo 10 del capítulo 19, ¿sí?, dice, hay una de las bienaventuranzas. De hecho, en esta última parte que estamos estudiando están 4 de las 7 bienaventuranzas que yo les mencioné, que hay 7 en Apocalipsis. Dice, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero, y agregó, no, el ángel es el que dice, no, después el ángel me dijo, escribe esto, el ángel es el que le dice,
Felices los que han sido ya invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y agregó, estas son las verdaderas palabras de Dios. Entonces, dice Juan el que está escribiendo, yo caí a sus pies para adorarlo. Yo caí a sus pies para adorarlo, pero él me advirtió, cuidado, no lo hagas, porque yo soy tu compañero de servicio y el de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. ¿Sí? El testimonio de Jesús es el espíritu profético, es a Dios. Mira qué interesante esta parte final en el versículo 10. Es a Dios a quien debes adorar. El ángel se resiste. El ángel sabe que Juan se está equivocando, el visionario. Porque después de todo este recorrido, ¿sí? Juan como que se confunde, ¿sí? Y se postra a adorar al ángel por todo lo que le ha ayudado en este camino de revelación. Y el ángel es como que, no, párate. Esto es interesante. Hermanos, si esto creemos en la fe católica, el primer mandamiento gira en torno a eso. Nosotros adoramos solo a Dios, solo y únicamente a Dios. ¿Sí? Y eso está aquí en la Biblia, solamente a Dios se adora. ¿Sí? Y le señalo también esto porque lo menciono un poquito en el seminario de Daniel, ¿sí? Hay una corriente en la nueva era de cierta veneración y adoración y rituales que se dirigen a los ángeles. Cuidado. Solamente adoramos, solamente ponemos en el lugar más alto a Dios mismo, a nadie más. Justo en estos días estaba viendo que una amiga de la infancia, ¿no? Y por las redes sociales, pues uno se da cuenta sin querer. No es que yo ande buscando a la gente, pero estaba en mi muro. No lo busqué, estaba en mi muro, me salió en mi muro y entonces estaba repasando mi muro y veo que una amiga de la infancia, ¿no? Allá cuando yo era catequista, empezaba de catequista en mi pueblo, no, puso que ya conseguí mis 7 angelitos y le sacó foto a los 7 angelitos porque vamos a hacer un rito de no sé qué. Yo como que no puede ser. Con la cuestión de la nueva era, y otra vez estoy hablando, nosotros creemos en los ángeles y en el rol que tienen los ángeles, ¿sí? En el plan de salvación de Dios. Parte de eso estamos estudiando en este libro. Pero darle al ángel el lugar de Dios o a cualquier ser, y yo dije incluso en el seminario de Daniel en una ocasión, incluso a misma María. O sea, María no es Dios, María es nuestra madre, María tiene un lugar impresionante en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra fe, todo, pero María no es Dios. No podemos darle a María el lugar de Dios, no es Dios. Tiene un rol, el más importante rol que puede tener un ser humano en el plan de salvación. El más importante de todos. ¿Sí? Pero no es Dios, el ángel no es Dios. Aquí el ángel le dice, ¿sí? En el capítulo 19 le dice, es a Dios a quien debemos adorar, incluyendo el ángel. Como ambos nos debemos postrar ante él. Después, enseguida, en el versículo 11 del capítulo 19, habla de el triunfo definitivo de Cristo. El triunfo definitivo de Cristo. Y sabemos que entramos a otra parte, porque cuando lees el versículo 11 dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. ¿Sí? Se vuelve a abrir el cielo. Esto quiere decir que entramos a una nueva sección. Y aparece una vez más, una última vez, el caballo blanco y su jinete. ¿Sí? Y encima del caballo un rey davídico que se acerca a su novia de alguna manera. Este rey que está sentado tiene una corona, una diadema en su cabeza, tiene un nuevo nombre y nos revela el nombre. Nos revela el nombre en el versículo 16.
Este nuevo nombre es Rey de Reyes, es un calificativo, es un adjetivo, es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Así, y hace como una comparación con la bestia o con la prostituta que tenía un nuevo nombre, tenía una corona, ¿no? Estaba manchada ya con la sangre y este también está manchado de alguna manera, pero de manera distinta. Entonces, hay algunas cosas que lo ponen y lo comparan de manera, o sea, la parte negativa y la parte positiva. Si tiene un nuevo nombre, tiene una corona o diadema y su ropa ha sido manchada con la sangre de los mártires, ¿sí? Este rey sale a una batalla, a una última batalla, ¿no? Manda llamar, es un pasaje medio extraño, medio lleno de figuras, a las aves que de alguna manera en esta última batalla, donde se matarán a todos los impíos, a todos los pecadores, a todos los malvados, ¿sí? Darán de comer su carne a las aves, ¿sí? Las aves devorarán a los malvados. Entonces habla que los grandes reyes y los grandes reinos serán destruidos. Los grandes reyes y los grandes reinos, sobre todo aquellos que se fundaron en la maldad, serán destruidos. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de aquí? Estaba pensando a la hora que veamos esta última batalla, este combate en que es el triunfo definitivo, ¿sí? La bestia, los reyes de la tierra con sus ejércitos preparados para combatir contra el jinete y su ejército, pero la bestia fue capturado junto con el falso profeta, ¿no? Y luego los ejércitos fueron de alguna manera aniquilados y su carne dada a estas aves que los devoraban. Mira, las grandes naciones, los grandes imperios, eso nos enseña la historia de la humanidad. Las grandes naciones no pueden confiar en su dinero y en su fuerza, aunque el ser humano tiende a esto. Cada gran imperio en la historia ha caído. No duran para siempre. Los imperios, los poderes humanos basados en el dinero y en la fuerza, no duran para siempre. Tarde o temprano caen. La gloria humana no es eterna, nunca lo es. Eso nos está enseñando acá. Termina. Y más cuando ésta se desvía. La única manera, porque no puede ser nada más así como todo negativo, la única manera de que una nación subsista, ojo, ¿sí? Una nación poderosa, una nación bendecida, hasta podemos decir así, subsista, permanezca, es si esta nación se arrepiente y se vuelve a Dios. Si esta nación, y va a sonar medio extraño, pero se arrepiente y se vuelve a Dios. En la Biblia tenemos un ejemplo de esto. ¿Recuerda el libro de Jonás? ¿Recuerda Nínive? Nínive era una ciudad grande. Se habían vuelto, ¿sí? A pecadores, se habían apartado. Por eso Yahvé manda a Jonás a Nínive a que predique el arrepentimiento. ¿Qué pasa con Nínive? ¿Sí? Y ¿se arrepienten o será destruida? Así es la cuestión. ¿Se arrepienten, se convierten o será destruida? ¿Sí? O se vuelven a Dios o la destrucción viene. Así es la historia. ¿Sí? Así es la historia. ¿Qué pasa con Nínive? Se arrepiente. ¿Qué pasa con Nínive? ¿Sí? Permanece. No es destruida. No es destruida. Estaba pensando, ¿no? También mientras repasaba las notas del día de hoy, cómo este tiempo de la pandemia, y el Papa Francisco ha hablado de esto en un libro que escribió acerca de lo que estamos viviendo, y el Padre Raniero Cantalamessa también ha hablado al respecto, cómo este tiempo, un tiempo misterioso, un tiempo difícil, ¿no? Seguimos metidos en esto, aún no tenemos todas las respuestas, tenemos algunas, ¿no? La humanidad completa entró en este tiempo. No es un castigo de Dios, yo creo que no es un castigo de Dios, yo personalmente, ¿sí? No es un castigo de Dios porque cuando hablamos de castigos de Dios,
cuando hablamos de castigos de Dios en la Biblia, que es más bien consecuencia de las acciones, cuando hablamos de castigos de Dios en ese sentido, vienen sobre, en el contexto de Apocalipsis, vienen sobre los malvados. O sea, el juicio, el castigo, la destrucción, viene sobre los malvados. Viene sobre los malvados, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que están siendo afectadas por este virus? Mira, en mi experiencia, pues no son los malvados. Puede ser que hay por ahí alguno, pero otra vez, ¿quiénes están sufriendo más con este virus? Los ancianos. Generalmente cuando uno llega a la ancianidad, se vuelve a Dios. Generalmente, mayoría de la gente adulta va tomando juicio y en los años finales casi todo mundo, es muy extraño. Yo no conozco casi ancianos que sean así como férreos a buscar a Dios. Generalmente la gente con edad, al final de su vida, busca a Dios, ¿no? Busca a Dios genuinamente, me parece. Los más pobres, honestamente, ¿no? Los que no tienen acceso a cuidado médico y que se están muriendo porque no tienen acceso. Entonces, acá no estamos hablando de que se están muriendo los malos. Acá no se puede entender de esa manera. Pero es importante, dice el Papa Francisco, dice el Padre Aníbal Cantalamessa, que si detrás de esto, que no es un castigo de Dios, que Dios no la envió, que no va por ahí, que Dios no está con la pandemia, está con nosotros, ¿sí? Es importante que nosotros aprendamos alguna lección, que al terminar esto hayamos aprendido algo. Que aunque no de verdad, no creo que es de esa manera, ¿no? No creo que es de esa manera, pero sí es como que nos ha recordado lo vulnerables que somos. Nos ha recordado lo pasajero que es esta vida. A nosotros que a veces nos aferramos a la misma. Que pensamos que acá termina todo y acá, no lo sé. Es importante que aprendamos. Es importante probablemente que al final de esta pandemia, el día que podamos cantar algún tipo de victoria sobre esta situación en la que entramos, ¿no? Como humanidad, que hagamos una acción de gracias, ¿sí? Una acción de gracias. Aquel Dios que de alguna manera camina con nosotros en medio de las vicisitudes. Esta parte del capítulo 19 termina hablando de la caída de los malvados y de la destrucción. Y esta caída de los malvados y todo lo que pasa tiene que ver con la destrucción del templo otra vez, la destrucción del templo. De ahí brincamos a los famosos 1000 años, que es un pasaje extraño. Yo dije que, pues, Apocalipsis está lleno de símbolos. Y que el 1000 como tal, pues, significa como un tiempo limitado. No es un tiempo completo, es como una época. Es como una época de alguna manera. Pero muchos biblistas, a la hora que le tratan de encontrar sentido, no es tan fácil. La cuestión de los 1000 años no es tan fácil. Es uno de los pasajes más difíciles de entender. Otra vez, el Apocalipsis completo no es fácil de entender. La cuestión de los 1000 años es extraño, quiero decir yo. De hecho, por este tipo de pasajes y otros, por supuesto, que hemos estudiado, no fue fácil el proceso de aceptación en el canon de las Escrituras, ¿sí? De este libro, por sus enseñanzas a veces medio ocultas, como no terminamos de entender algunas cosas, ¿sí? ¿Qué dice esto de los 1000 años en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis? Dice, menciona como que Jesús regresaría a establecer
un reinado en la tierra. Como que pasaría 1000 años, ¿sí? Y vendría como un reino, como que sería como, y aquí está lo complicado, sería como que una segunda venida de Cristo y luego habría una tercera venida de Cristo, ¿sí? Otra vez que, de hecho, ni en el catecismo hablamos de esto. El catecismo habla de una segunda venida de Cristo y que es definitiva, ¿sí? Acá habla como que si lo entendemos así, si lo entendemos a futuro, ojo, si lo entendemos a futuro es, después de que pasaran 1000 años y ya no pasó con los primeros 1000 años, ya no pasó con los segundos 1000 años, ¿sí? Es como que Jesús iba a venir y el reino, y de alguna manera, ¿sí? Iban a ser 1000 años de la iglesia, de alguna manera, 1000 años de prosperidad, de cosas buenas, ¿no? Eso es lo que dice acá. ¿Qué dice mayoría de los exégetas? ¿Qué dice mayoría de los biblistas respecto a este periodo de los 1000 años? Pues no sé si tiene que ver directamente, pero mayoría se inclina con la siguiente teoría. El reino de David, cuando tú estudias Historia de la Salvación, el reino de David arranca más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Entonces, en lugar de interpretar una vez más esto de los 1000 años hacia adelante, hay que entenderlo hacia atrás. Hay que entenderlo hacia atrás. Más o menos, si usted rasquele a la historia de Israel, David sube al trono por ahí en el año 1000 antes de Cristo. En el 1000 antes de Cristo. ¿Sí? Y pasan 1000 años, y entonces viene Jesús. Viene Jesús. Lo raro, lo extraño es que después de esos 1000 años, ¿sí? Donde el diablo estará encadenado, atado, después vendrá y será desatado para que haga daño. Entonces, probablemente, muy probablemente, de hecho, el escritor de Apocalipsis está refiriendo, ¿sí? A estos 1000 años que vinieron del reinado de David, el gran rey de Israel, al reinado de Jesucristo cuando Jesús llega a la tierra, ¿sí? Cuando Jesús llega a la tierra. Entonces, Satanás, ¿no? Es encadenado por 1000 años, ¿no? Tenemos un pasaje ahí medio extraño, ¿no? Un ángel, asumimos que es Miguel, acá no menciona el nombre como tal, un ángel, ¿sí? De alguna manera tiene la llave y encadena a Satanás por 1000 años, ¿no? Y hay una serie de figuras en el Antiguo Testamento, sobre todo con el libro de Ezequiel o en el libro de los Reyes, que nos hablan de cosas muy concretas. Miren, en el templo que construye Salomón, en el templo dedicado a Yahvé, hay una parte donde en la base hay una roca en el templo, una roca, ¿sí? que se abría, ¿sí? Que había como su llave para abrir esa roca y que esa roca daba como a la parte de abajo, no solamente a la parte de abajo del fondo del templo, se entendía que esa era como una puerta a lo que los los judíos llamaban el Sheol, ¿sí? Que era el inframundo, era como la puerta a lo que los católicos conocemos como el infierno, era la puerta al Sheol, ¿sí? Entonces, había entonces ese lugar y había una llave que abría para allá, para esa roca, en el templo. Aparte también en los pasajes que tenemos de Salomón, habla que aparte de este lugar en el templo donde había como una piedra que se movía y se podía entrar al inframundo, también había otro lugar donde había una cadena. Y la cadena, hay algunos relatos en los libros de los reyes que hablan que la cadena la utilizaban para cuando había gente que llamaban a testificar, ¿sí? Le daban una cadena, ¿sí? Una cadena, y si la persona echaba mentiras, o sea, la cadena servía para descubrir si la persona echaba mentiras o no echaba mentiras. Si echaba mentiras... ¿Qué pasó? Aquí estoy. Un eslabón de la cadena se soltaba, ¿sí?
un eslabón de la cadena se soltaba. Entonces, tenía el sentido la cadena era para ver si decían verdad o decían mentira. Dos elementos, entonces, aquí interesantes que nos habla en los 1000 años. Una llave, ¿sí? Una llave, ¿sí? De acceso a un lugar concreto y una cadena. Y una cadena. En el Nuevo Testamento, ¿sí? Jesús le entregará a San Pedro las llaves del reino. Las llaves del reino. Pero acá se entienda también las llaves de todo. Porque le da el poder de atar y desatar. De atar y desatar. De conceder la gloria o de condenar. Quiere decir que Pedro tiene las llaves del cielo y tiene las llaves del infierno. ¿Sí? Tiene las llaves del cielo y tiene las llaves del infierno. En ese sentido, y ahí está la parte de la cadena, la llave y la cadena, ¿sí? Puede atar o desatar. Bueno, en fin, el diablo es atado. ¿Sí? El diablo es atado de alguna manera. En la tradición judía, y esto no lo hablamos mucho, ¿no? Porque pensamos que es más cristiano, más católico. En la tradición judía, ¿sí? Salomón, el rey Salomón, es conocido como el más grande de los exorcistas. No hablamos tanto de exorcismos en la tradición judía, aunque se estudia también. La palabra exorcismo en griego viene de exorquía, que quiere decir liberar del voto, ¿sí? El demonio va a ser liberado por un tiempo para hacer el mal. De eso nos habla en este pasaje de los 1000 años, para hacer el mal. Su maldad alcanza su límite, ¿sí? Entendamos otra vez, haciendo una interpretación preterista, su maldad alcanza su límite con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. En el año 70. Después de eso, ¿sí? El libro del Apocalipsis nos habla de la primera resurrección y la segunda resurrección. En la primera resurrección, ¿sí? Otra vez de esta venida de Jesús, en la primera resurrección es cuando las almas salen al encuentro de Dios. Y dice que aquellos que habían muerto, habían sido decapitados, ¿sí? Vuelven a la vida y son de alguna manera restaurados. Probablemente aquí, dice mayoría de los biblistas, está siendo, yo en un momento pensé Pablo, pero mayoría de los biblistas dicen se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista que murió decapitado por el hijo de Herodes. Después se habla de una segunda resurrección, que este es lo que más entendemos nosotros los cristianos como el final de los tiempos o el juicio final. La primera resurrección tiene que ver otra vez, muere el cuerpo y el alma va al encuentro de Dios. ¿Sí? Es la muerte del cuerpo y el alma va al encuentro de Dios. La segunda resurrección es al final de los tiempos. La segunda, ¿sí? Sucede o la gloria definitiva o la muerte definitiva. En esta segunda, no solamente muere el cuerpo, muere el alma si se cae en condenación. Es el juicio final. Jerusalén, ¿no? Que ahorita voy a hablar de esta imagen de aquí. Jerusalén se suponía que debía de ser, para eso la llamó Dios, debía de ser un faro para las naciones, un faro de justicia, un faro de Dios. Pero se ha corrompido. Jerusalén se ha hecho malvada. Por eso, en este pasaje, en el 20, al final, por ahí en el capítulo, en el versículo 8 en adelante, va a hablar de la batalla de Gog y Magog. Estos dos nombres los menciona Ezequiel en su libro. Y Gog y Magog son enemigos del Mesías, de alguna manera. Al final termina hablando de un lago de fuego que otra vez le recuerda a los judíos la destrucción de la misma ciudad. Pero el lago de fuego también tiene un significado escatológico de sufrimiento final y eterno. ¿Sí? El lago de fuego, ¿sí? Es donde será arrojado al final, ¿no? Después otra vez el demonio será derrotado finalmente otra vez y de manera definitiva, ya no más años, de manera definitiva, y será arrojado a este lago de fuego, de otra vez que representa a Jerusalén siendo consumida por el fuego.
pero que es donde serán arrojados Satanás y todos los malvados, ¿sí? Todos los malvados. Después nos habla, ahí enseguidita, del juicio de las naciones en el versículo 11, el juicio de las naciones, ¿no? Y dice, después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, entramos en una escena nueva y estaba sentado en él, ante su presencia el cielo y la tierra desaparecieron. Entonces, cielo y tierra desaparecieron sin dejar rastro. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron, ¿sí?, abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida. Estamos hablando del juicio final, ¿sí?, el juicio final. Y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, otra vez el mal, el lugar del lugar donde habitaban. La muerte y el abismo hicieron lo mismo, ¿sí? Entonces los que murieron en el mar resucitaron del mar. Los que estaban en el Sheol, ¿sí?, resucitaron. Y cada uno, estamos hablando del juicio final, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque o al mar de fuego, que es la segunda muerte. Habla de la segunda muerte, entonces segunda resurrección y segunda muerte. Y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque o al mar de fuego. Entonces estamos hablando de la segunda muerte, la definitiva, incluye el alma, el juicio final. ¿Sí? El juicio final. Y este viene sobre aquellos, sobre todos en general ya. ¿Sí? En este juicio será destruida la muerte. Aunque suene raro, lo que voy a decir es la muerte de la muerte. ¿Sí? Es la muerte de la muerte. Es la aniquilación completa del mismo demonio y la muerte de la muerte. ¿Sí? Después de aquí habla de el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Sí? Y es el capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Empieza a hablar del cielo nuevo y la tierra nueva. Nos habla de una nueva creación. ¿Sí? La Biblia abre el telón con la creación, con el paraíso, con armonía, con todo perfecto, y cierra con una nueva creación. ¿Sí? Con una nueva creación, algo, Dios hace nuevo todo. Y Jesús dice cuando va camino al Gólgota, y aquí se repite, yo hago nuevas todas las cosas. Esto es parecido, ¿sí? Una prefigura de esto que estamos viendo en el capítulo 21 sucede con la historia de Noé. Noé, ¿sí?, por ahí en el capítulo 7 de Génesis, en ese sentido representa a Adán, un nuevo Adán. Un nuevo Adán. ¿Sí? Una nueva creación. Eso sucede con Noé. Yo lo expliqué en la historia de la salvación un poco. Pero aquí hablamos de un cielo nuevo y una tierra nueva definitivos. Dios o Jesús, que con su pasión, su muerte y su resurrección hace nuevas todas las cosas. Dice que en esta tierra nueva y en este cielo nuevo la muerte y el luto han pasado. Ya no hay llanto, ya no hay dolor. Dice en el versículo 4, Él, se refiere a Dios, secará todas sus lágrimas. Y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes ya pasó, ya pasó. Yo hago nuevas todas las cosas. Y luego sigue y dice, ¿sí?, que ya está terminado todo. En el 21:6 dice, y agregó, escribe estas palabras, son verdaderas y dignas de crédito. Ya está, ya está. Y se refiere a ya está hecho. Y nos recuerda las palabras de Juan 19:30 cuando Jesús está a punto de morir. Cuando está a punto de morir, Jesús dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. La victoria sobre todo mal ha sido ganada.
Él es el alfa y la omega, ¿sí? Entonces estamos hablando en este pasaje, en este momento de la consumación de todas las cosas, absolutamente todas, ¿sí? Todas las cosas. Después empieza a hablar del agua viva y del Espíritu Santo, habla de este juicio final para los justos, y que como este juicio final entendamos que el juicio final para los justos, ¿no? Para los malvados, ¿sí? Para los malvados será, pues, ser arrojados a este mar de fuego, pero para los justos no es solamente como no culpable, ¿sabes? Como cuando se hace un veredicto y es como que se dicta no culpable, no encontramos culpa, no. El juicio final para los justos es una idea mucho más bonita que ser declarado no culpable. Es la entrada a formar parte de una gran familia. Es la entrada a formar parte de una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Esa es nuestra herencia, el cielo, esta entrada a formar parte de la... Recuerda de alguna manera esta entrada, esta formar familia, ¿sí? El lenguaje de la alianza. ¿Recuerdan? Las palabras esenciales de la alianza. En lo que gira en torno a todo el Antiguo Testamento. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Acá se cumple esto de tú serás mi hijo o mi hija y yo seré tu Dios. Las alianzas, ¿sí? Forman familias. Las alianzas forman familias. Hacen hijos e hijas de Dios. Esta es una idea muy importante en la teología cristiana también. Es la idea de Dios nos rescata para ser familia. Y Dios entra en relación con nosotros como familia, como comunidad. Es idea de comunidad, de familia, de iglesia. ¿Sí? Esta idea que ha prevalecido, ¿sí? En algunos círculos protestantes y también en la mentalidad actual estoy pensando de Jesús y yo y Jesús y que el mundo ruede, no funciona así. Nuestra relación con Dios no es una individualizada. Nos hace familia, nos hacemos hijos en el Hijo, nos hacemos hijos de Dios, del mismo Padre. Que Dios, mira, y otra vez, porque estoy hablando de este juicio final, el de los malvados que van a la condenación, ¿no? Al mar de fuego, y los justos que pasan a ser parte de la familia de Dios. Que Dios nos conceda a ti y a mí. Y yo creo que si este estudio de Apocalipsis nos deja algunas cosas, esta debe de ser una de ellas concretas. Que Dios me conceda, que Dios te conceda la fortaleza de permanecer fiel. Que Dios nos conceda la fortaleza de permanecer fieles. Y permanecer fieles, hermano, no me refiero sin mancha, que no vamos a pecar ya. Me refiero enfocados. Me refiero con la vista puesta, ¿sí? En aquello que esperamos. Con los ojos puestos en Dios. Que Dios nos conceda la fortaleza de permanecer fieles. Escoger lo otro, escoger apartarnos de Dios, de hecho, y irnos de una por ese camino, ¿sí? El pecado, y no estoy diciendo que no pecamos, pero yo puedo de alguna manera escoger a Dios y caer y volver a levantarme. De hecho, un santo no es el que no peca, un santo es el que se levanta siempre, el que tiene claro lo que quiere. Aun cuando a veces la debilidad le gana y ha caído, se pone de pie y vuelve a buscar a Dios. Que Dios nos conceda la fortaleza de permanecer fieles. El pecado, hermano, escoger para allá como, ¿para qué? Es la puerta de salida fácil. Es la salida fácil. El pecado consiste literalmente en dejarse llevar por las pasiones. ¿Sí? Y hay como que una cultura de esto. ¿Sí? Dejarse llevar por las cosas que nos traen un placer momentáneo, pero que se esfuman.
Estas cosas, no estoy pensando, las drogas son un hit porque nos conceden un placer, el height, ¿sí? Pegarme un viaje me concede un momento de placer momentáneo. Pero ese termina pronto y entonces tengo la necesidad de otro y de otro. Y esas cosas en realidad nunca sacian el corazón del ser humano. Ahí, en vivir una vida así, ¿sí? Al llevar de las pasiones, no hay ningún esfuerzo. Ahí no hay ningún esfuerzo. Chesterton, ya lo había citado yo antes, Chesterton dice, una cosa muerta, mira lo que dice, una cosa muerta, una cosa, lo que sea, un animal, una persona, es llevada por la corriente. Una cosa muerta, una cosa que no se mueve, que no hace nada, muerta, es llevada por la corriente. Pero una cosa viva puede ir en contra de esta corriente. De hecho, utiliza, ¿no?, la figura de un perro que está muerto, pasa la corriente y se lo lleva a la corriente. Pero un perro que está vivo, viene la corriente y el perro nada contra la corriente para librarse de esta. Que Dios, está medio extraña mi comparación de Chesterton, no es mía, pero que Dios nos conceda, hermanos, la fortaleza para permanecer en esta decisión de caminar delante del Cordero, Estoy terminando. De una vez le voy a dar para terminar. Y habla al final, ¿sí?, de la Nueva Jerusalén. En el capítulo 21, versos 9 en adelante, empieza a describirnos la Nueva Jerusalén. Es la visión de la Nueva Jerusalén. Dice, luego se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo, ven, que te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Entonces, ¿sí?, la gloria de Dios desciende, que nos recuerda el desierto, ¿sí? Recuerda el desierto. Entonces dice que la Nueva Jerusalén es como esto que está aquí, ¿no? Es como esto que está aquí, y aunque nos parece medio extraña la visión, ¿no?, la empieza a narrar y empieza a hablar que estaba rodeada por una muralla de gran altura, aquí no tengo la muralla, y tenía 12 puertas, 3 de cada lado. Aquí tenemos 3, 6, ¿no?, 9, 12 puertas. Tenía 12 puertas. ¿Dónde queda? Está rodeada tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres, aquí en la parte de aquí arriba, los nombres de las 12 tribus, de Israel. 3 puertas miraban al este, las otras al norte, las otras al sur y las otras al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos, y entonces habla de 12 cimientos, aquí los presenta, pero es 12 cimientos y tenía los nombres de los apóstoles, y los cimientos estaban hechos, si cada uno empieza a narrarnos de una perla preciosa o de algún material fino, etcétera. Habla de estos cimientos. Y entonces como que, ¿qué es esto? ¿Sí? Nueva Jerusalén desciende, ¿sí?, y es la gloria de Dios que se derrama, que está perfectamente en ella, lo que para los judíos llamaban Shekinah. Shekinah es la gloria de Dios, y era cuando la sombra, cuando la luz, cuando la presencia de Dios se derramaba, le llamaban Shekinah a ellos. Y está perfectamente simétrica, ¿sí?, dividida perfectamente. Tiene 4 lados, 3 puertas en cada uno de los lados de los nombres de las tribus, 12 niveles de fundación de los apóstoles. Esta parte que nos está narrando de la Jerusalén del cielo, esto es muy interesante, es justo como el Santo de los Santos.
Entonces, el templo de Dios está dividido en partes, ¿no? El lugar de los sacrificios y luego el lugar, el lugar santo y luego el santo de los santos, como tres partes, ¿no? El atrio, ¿no? Y luego el lugar de los sacrificios y luego el lugar santo y luego el santo de los santos, ¿sí? Acá nos está diciendo que la Jerusalén celeste, la nueva Jerusalén, ¿sí? Es como el tabernáculo. Es justo como el santo de los santos del tabernáculo. Es un santo de los santos gigantesco, enorme. Es el templo, ¿sí? De alguna manera ya como lo habíamos entendido en las escrituras. El Dios mismo es el templo. De hecho, y nos sigue narrando aquí en el pasaje, la Nueva Jerusalén no tiene templo. La Nueva Jerusalén, la ciudad esta que baja del cielo, no tiene templo. Todo es templo. Es donde habita Dios. Porque la Nueva Jerusalén, ¿sí? Es vivir en la presencia de Dios. Ahí, en la ciudad, hay un río de la vida, como el agua que brota del costado de Cristo, y nos empieza a hablar del Espíritu Santo, y son una serie de imágenes entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta ciudad ya no hay maldición, la ciudad es de la eterna gloria, nada malo habita en ella, no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios, la gloria de Dios la ilumina, y ahí se puede ver a Dios cara a cara. Y habla del árbol de la vida. Otra vez abrimos el telón de la Biblia con un árbol, ¿sí? Dos árboles de hecho, y aquí vuelve a mencionar el árbol de la vida al que todos tienen acceso. Finalmente, ¿sí? El mensaje no puede ser sellado. Habla de ese mensaje, es para cerrar la parte como del epílogo, la parte final. Este mensaje que ha sido dado a Juan no puede ser sellado, se tiene que dar a conocer, porque las profecías se tienen que cumplir. ¿Sí? Al final, el ángel le da una exhortación a Juan y le dice que tanto justos como pecadores que aguanten, que los pecadores sigan pecando y que los buenos permanezcan, ¿sí? Siendo buenos. De alguna manera, aguante, el tiempo es corto, tanto para los buenos como para los malos. A los malos, pues recibirán su castigo, que sigan así, recibirán su castigo. A los buenos, perseveren porque recibirán, ¿no? Ambos recibirán de alguna manera lo que merecen, unos el castigo y otros la gloria. Finalmente el libro cierra diciendo que el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Maranatha es la palabra, Maranatha. El Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, el Consolador, una vez más aparece unido a la iglesia, ¿sí? Y son los que le dicen al Señor: ven. Cierra el libro del Apocalipsis con las mismas advertencias que hay en Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2, le pongo el contexto, ¿sí? Hay unas advertencias de parte de Moisés, porque Deuteronomio en realidad, hermanos, estudiamos algo de esto en Historia de la Salvación, es el último libro donde va a aparecer Moisés y es su último sermón. Y este último sermón de Moisés sucede justo antes de entrar a la tierra prometida. Están en las estepas de Moab, hacia el norte, donde van a entrar a conquistar. Ahí Moisés les da un mensaje y les dice, ¿sí? Les dice que este mensaje, les advierte que este mensaje, si no lo cambien, que lo pasen como es. Los cristianos al final, ¿no? De hecho, vivimos ya en ese tiempo. Otra vez dije que vivimos en el tiempo de la gracia, pero también el final es inminente siempre. En esta parte, cuando hablamos de la parte final de la historia, ¿sí? Y de ahí lo que entendemos que nos narró el vidente, los cristianos están a las puertas de la eternidad.
La tierra prometida, la de verdad, no Canaán, el cielo. El libro termina con una oración, ¿sí? Diciendo que el Señor viene pronto. Y esta petición de, ven Señor Jesús, Maranatá, Maranatá. ¿Qué hemos aprendido de este libro? ¿Qué hemos aprendido de este libro? Y le digo porque, ¿no? Aunque yo ya había dado clases de esto, me tocó otra vez meterme, repasar, encontrar cosas nuevas, entender cosas nuevas, reinterpretar algunas cosas. ¿Qué hemos aprendido del estudio de este libro? Que tenemos que estar siempre preparados. Siempre preparados. Recuerdo una ocasión que estábamos comenzando un adviento, tiempo de adviento, ¿no? Al principio del año litúrgico. Y el padre, ¿no? Las primeras lecturas del primer domingo de adviento son de estén preparados. Estén preparados, ¿sí? Y dice que el padre se me hizo fenomenal esto que comentó. Dijo que nosotros, los cristianos, debemos vivir siempre preparados, estar listos, como si el Señor fuera a venir. Que si yo, José Juan, si yo no estoy listo ahora, si yo no estoy listo hoy, no voy a estar listo cuando venga. Si yo no estoy listo hoy, si hoy me estoy durmiendo en mis laureles, no voy a estar listo, preparado cuando Jesús regrese. Ahora, nuestro autor, ¿sí? Del libro concreto de Coming Soon, el doctor Michael Barber, dice que en la Santa Misa, en la Eucaristía, ¿sí? Jesús viene cada vez como una primicia de lo que será la vida eterna. En cada Eucaristía entramos en comunión con Él, en comunión perfecta con Él y con todos los santos, lo que yo mencioné el otro día. Entramos en el amor de la Trinidad. En la Eucaristía, en la Santa Misa, tenemos, en ese sentido, dice el Catecismo, un pedacito de cielo, un pedacito de Jerusalén celeste. Entramos en unión, en comunión con Dios. ¿Sí? Y de alguna manera nos preparamos para el día que sea el momento definitivo de ir al encuentro del Señor. Que vivamos alertas. Que vivamos alertas y mira, alertas con esperanza, no alertas con miedo. Alertas con esperanza. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe. ¿Sí? Y me refiero a la segunda venida de Cristo y me refiero al final de tu vida y de mi vida. Nadie sabe. Que estemos listos. Y que estemos listos otra vez no por miedo, sino por lo impresionante, lo grande, lo maravilloso que será estar y gozar completamente de la gloria de Dios. En algunas ocasiones, no, yo he tenido, y me imagino que algunos de ustedes también, unos momentos existencialmente, espiritualmente, muy bonitos, muy bonitos. Que de hecho, al tratar de encontrar palabras que los describen, el lenguaje humano no alcanza. Ha habido unos cuantos momentos en mi vida, algunos espirituales, algunos han tenido que ver con la Eucaristía, algunos han tenido que ver con un retiro, algunos han tenido que ver con un momento especial. Puedo contarlos con mis dedos, no son más que estos dedos. En que me he sentido yo, José Juan, en profunda comunión con Dios.
en profunda comunión. Mira, me acuerdo y es impresionante, en profunda comunión con Dios, en unión con Dios, y no estoy hablando de visión, estoy hablando de la sensación completa de estar unido a Dios. Impresionante. Una felicidad interna impresionante. Esos momentos que quieres que no se terminen, te quieres quedar ahí, pero que en realidad se convierten en pedacitos, en un momento, casi en un instante. Y que vuelves a aterrizar y estar en esta realidad en la que vivimos todos los días. Estos momentos en mi vida, yo, José Juan, les llamo mis pedacitos de cielo. Mis pedacitos de cielo. No hay palabras. No existen. Siento que floto. Una felicidad que no he experimentado en nada. En nada, en ninguna cosa, en ningún logro, ninguna cosa así. Han sido regalos, momentos de regalo. Lo único que puedo decir es que están llenos de Dios. Pero otra vez que la experiencia, los sentidos se saturan. El sentido de bienestar, el sentido de felicidad, de plenitud, es impresionante. Es parecido a lo que experimentó Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración. Y si usted recuerda, Pedro, cuando termina, le dice a Jesús como que nos quedemos aquí. ¿A dónde vamos? Hacemos 3 chozas. Vio el cielo. Es este sentimiento de los grandes santos, de los grandes místicos. Estoy pensando San Pablo. San Pablo al final de su vida es como que, y suena medio extraño, hermano, suena medio extraño de verdad, porque parece como que una reflexión hasta medio suicida, ¿no? Como que para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. O sea, si me muero, qué bueno, está diciendo San Pablo al final de su vida. Es loco, pero ha hecho el recorrido y ha llegado al final y ha entendido que lo mejor aún está por llegar, que no está en esta vida. Teresa de Ávila dirá en su famoso poema Solo Dios va, no, muero porque no muero. Muero porque no muero. Y Teresa de Ávila lo compone después de que Dios le concede lo que se llama la visión beatífica. Es capaz de ver el cielo y después Teresa no quiere otra cosa más que el cielo. No sé si recuerda el poema, muero porque no muero, de Santa Teresa. Está precioso. Deme un segundo y que nos sirva de oración final. O se llama Vivo sin vivir en mí, el poema. Uno de los dos se llama, ¿no? Ay, Dios. Vivo sin vivir en mí. Es que no sé cómo se llama. Muero porque no muero o vivo sin vivir en mí. Dice, muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero. Otra vez, entienda el contexto otra vez. Teresa ha visto el cielo. ¿Sí? Teresa de Ávila ha visto el cielo. Esta gracia que Dios le ha concedido a unos cuantos en la historia. Vivos en esta vida. Al final la veremos todo, pero vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor. Porque vivo en el Señor que me quiso para sí.
Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero que muero porque no muero. Ay, qué larga que es esta vida. Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Ay, qué vida tan larga de no se vida tan larga donde no se goce el Señor, porque si es dulce de amor, no es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga más pesada que el acero, porque muero, porque no muero. Y continúa el Salmo. Que Dios nos conceda a ti y a mí, esta es mi oración, nos conceda a ti y a mí la gracia de poner nuestros ojos en esta vida en Él. En este tiempo en el que vivimos, el tiempo de la gracia, el tiempo de la conversión. Que nuestras almas, que nuestro ser completo busque a Dios por encima de todo y por encima de todos. Para que al final nuestra herencia, nuestra recompensa, sea gozar de Él, de la presencia de Dios. Allá, con los nuestros, con los que ya están ahí. Que así sea.